La chica estaba fuertemente sujeta por dos figuras. En un rincón de la celda, una sombra oscura se alzaba, inmóvil. Juraste un juramento. Debes guardar silencio. La voz sonó aguda y autoritaria. La hermana Agnes colgaba inerte en su agarre. Sabía que era culpable. No tenía sentido defenderse. No cambiaría nada. Se sumergió en los recuerdos de sus primeros días en el monasterio de Littlemore. A los 6 años, Catherine Wells fue enviada al priorato de Lilmore. Era la octava hija de una familia noble y ya no podían mantenerla en casa. Sus padres razonaron. No podían encontrar un destino para todas sus hijas. Durante siglos en Inglaterra se hacía lo mismo. A las hijas menores las convertían en novias de Cristo. Así fue como, en 1493, Cathy llegó a Littlemore. Aquel monasterio fue fundado en el siglo XII con los fondos del barón Robert de Sandford. Él mismo instaló en la abadía a 6 jóvenes doncellas y, al año siguiente, a otras 9. Los aristócratas estaban agradecidos a Sir Robert por esta iniciativa. Enviaban allí a los sobrantes. Si un señor feudal tenía 12 hijos y solo uno heredaba, había que encontrar un destino para los demás. No había suficientes pretendientes para todas las jóvenes, por lo que Littlemore pronto se llenó de monjas. El propio rey Enrique III apoyó el monasterio, otorgándole una subvención anual de 40 chelines del tesoro real. Hubo un tiempo de esplendor en el que la abadía albergaba hasta 50 jóvenes. Pero cuando Cathy cruzó sus muros, Littlemore ya estaba en decadencia. Era un convento pequeño y modesto, lejos de ser el más prestigioso de la región. Catherine lloraba, no por su madre, sino por sus hermanas, por el calor del hogar. Las frías paredes de piedra de Lilmore no se parecían en nada al hogar que había conocido. Después de 2 bofetadas de la Madre Superiora, Cathy dejó de llorar. Con el tiempo aprendió a fingir. En su interior odiaba a Littlemore, pero se comportaba a la perfección. Era obediente, dócil y humilde. Hablaba con una voz suave y melosa. Nunca esquivaba el trabajo, siempre trataba de ayudar y complacer. Al final, la Madre Superiora no podía estar más orgullosa de ella. Cathy se convirtió en su mano derecha y, más tarde, terminó ocupando su lugar. Tenía 27 años cuando se convirtió en la nueva abadesa de Littlemore. Gobernaba el monasterio con mano de hierro, dándose el lujo de disfrutar de buena comida y vino, mientras sus hermanas pasaban hambre. Una de las monjas, Juliana Winter, rápidamente comprendió de qué lado soplaba el viento. Al complacer a Catherine en todo, se convirtió en su mejor amiga, y fue la única a quien se le permitió llevar una vida más libre. Incluso podía salir del convento cuando le placía. La abadesa fue aún más lejos. Por primera vez en su vida se sentía dueña de la situación. Un joven y apuesto sacerdote de Kent, Richard Hughes, mostró un interés inusual por ella, y Catherine no se escandalizó. Al contrario, ahora se encontraba con Hughes cada vez más a menudo, y de repente descubrió que estaba esperando un hijo. La niña fue llamada María, como la primogénita del rey Enrique VIII. Catherine prohibió estrictamente a las demás monjas hablar sobre el nacimiento de la pequeña, pero la verdad terminó saliendo a la luz. Una de las hermanas, Agnes, dejó escapar lo que ocurría tras los muros de Littlemore. La noticia llegó a oídos del obispo William Atwater, quien envió a un inspector, Edmund Ord, al monasterio. Corría el año 1517. Las monjas, aterrorizadas, repetían frases ensayadas. Todo estaba bien. La abadesa Wells era una mujer ejemplar. Seguían estrictamente todos los cánones de la iglesia. Pero Ord no les creyó y decidió investigar por su cuenta. Durante varias semanas recopiló información poco a poco
Interrogó a los habitantes de los pueblos cercanos y finalmente presentó su informe al obispo. Era necesario que las autoridades eclesiásticas intervinieran en Littlemore. El hijo de la monja fue escondido con su padre, el sacerdote Hughes. En el proceso, también se descubrió que la monja Juliana tenía un hijo. El obispo se llevaba las manos a la cabeza mientras leía el informe detallado con la lista de faltas de Catherine Wells. Furiosa, Catherine decidió castigar a Agnes. La encerraron en un oscuro calabozo de piedra durante varios días. Cuando finalmente fue perdonada, aprovechó la primera oportunidad para escapar del convento. Pero la investigación se prolongó durante años y el asunto no se resolvió por completo hasta 1525. Ese año, Littlemore fue clausurado. Catherine Wells quedó libre para ir a donde quisiera, pero ya no tenía a dónde ir. Algunos decían que tomó a su hija y regresó con su familia. Otros afirmaban que huyó a Francia. Pero la versión más extendida sostenía que Catherine murió poco después. El rastro de la niña, María, se perdió. Se sospecha que la hija de la monja simplemente fue enviada a otro convento. Y en el siglo XX, la antigua abadía fue transformada en un pub, donde la gente bebe sin imaginar los susurros que alguna vez resonaron entre sus muros. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos misteriosos.